Bueno, antes de comenzar, como falta un minutito, de hecho creo que ya podemos arrancar, quiero hacer una pregunta general a todos y en realidad una aclaración también. Está disponible la sección de preguntas y respuestas de Q&A, que pueden hacerlo en el menú abajo. Quiero saber si todos me escuchan bien, si pueden ir poniendo ahí si se escucha perfecto, si tenemos que arreglar algo del sonido. Y por supuesto que hoy tenemos una agenda bastante cargada, así que también pueden ir dejando ahí en la sección de preguntas y respuestas las preguntas que le van a hacer a nuestros speakers que van a hablar ahora. Pero bueno, sin más demora, voy a arrancar justamente la presentación. Bienvenidos a todos, ya son muchos los asistentes. Me encanta que esta temática tenga mucha relevancia en Latinoamérica. Lo que vamos a ver hoy es justamente varios speakers hablando de cómo podemos ser más eficientes en la diversificación de canales en la estrategia mobile puntualmente. Pero bueno, ¿quién está hablando aquí? Mi nombre es Noelia Costa, soy Agency Alliances Manager para Latinoamérica de habla hispana. Básicamente mi rol es de un vínculo muy estrecho con todos los partners que están alrededor de las empresas que tienen justamente una aplicación y que necesitan diversificar sus canales. O sea, además de obviamente de las fuentes de medios, es muy importante tener aliados externos, especialistas y asesores que nos puedan ayudar a alcanzar estos objetivos, así que mi rol también es de mucha cercanía a ese tipo de partnerships. Bienvenidos a todos, un gusto. Y ahora, bueno, sin mucha más demora, porque hay mucho para ver y no queremos demorarlos mucho ustedes tampoco, voy a contar un poquito qué vamos a ver ahora. Vamos a empezar con una charla muy interesante liderada por WinClap, justamente uno de los partners más importantes y estratégicos que tenemos desde AppFlyer para Latinoamérica. La temática que vamos a ver es Growth Transformation, frameworks para hacer del marketing un profit driver. El paso número uno de esta temática es justamente hablar de diversificación, pero si queremos diversificar y a la vez, digamos, traer un buen profit, esta es la charla en la cual tienen que estar sí o sí. Luego voy a estar yo hablando un poquito de cómo hacemos una bajada de toda esta estrategia y qué herramientas les ofrece AppFlyer también para que ustedes puedan tomar decisiones y atraer justamente este profit. Y por último, vamos a cerrar con un panel de expertos, acá más allá de la teoría y de lo que podemos llegar a contar nosotros, vamos a poner en palabras justamente de anunciantes que trabajan con nosotros, cómo ellos manejan esta eficiencia y esta diversificación. O sea, la temática es en búsqueda de una mayor eficiencia, diversificación de canales en la estrategia mobile, que es justamente el corazón de esta presentación. Así que les pido a todos, traten de quedarse hasta el final. Realmente va a ser muy interesante. En ambas etapas, en ambas charlas va a haber un espacio de preguntas. Aprovechen mucho la sección de Q&A, como les dije. Así que bueno, voy a darle la palabra a nuestro primer speaker, Pedro Segundo Arteaga. Pedro es COO en WinClap. Bueno, justamente Pedro tiene una gran formación en todo lo que tiene que ver con finanzas, tiene una maestría en management y es justamente quien hizo crecer mucho a WinClap también estos últimos años, así que Pedro, te doy la palabra, te doy también el poder de la presentación, voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, Noé. Hola a todos, es un placer ser parte de este webinar. Gracias primero, bueno, Guille, no sé si me está escuchando, y el resto del equipo de Flyer por la invitación y especialmente a todos los asistentes por participar. Sí, Noé, yo soy Pedro Arteaga, CEO de WinClap, me dicen Pepo. Me espero en los próximos 15 o 20 minutos poder compartirles parte de lo que estamos viendo que están haciendo ahora las compañías en este contexto para mejorar la ecuación entre ingresos y costo de adquisición. Como decía un poco el título de la conversación, tiene que ver con compartir el marketing. Evolucionar el marketing de un centro de costos a un centro de generar de ganancias para las compañías. Para un poco de contexto de WinClap y de mí y por qué estamos liderando esta charla. Yo estoy un poco hace más de 6 años en la compañía, donde por suerte tuve la oportunidad de acompañar a muchas empresas en el crecimiento de sus negocios digitales y aquí a empresas de diferentes verticales, fintech, commerce, gaming, crypto, food delivery, ride hailing, pero también diferentes estadios, desde early stage startups, pasando por startups en serie A, B, C, D,
nativos digitales y enterprise, por lo cual un poco en estos 15-20 minutos voy a poder estar compartiendo lo que tuve suerte de aprender en esas compañías. Y el tercer punto, antes de arrancar, un poco sobre WinClub, como comentaba, ¿no? Lo que hacemos en la compañía, a que nos dedicamos es a ayudar a las empresas a transformar como la forma en que crecen sus negocios digitales. Cuando hablo de transformar, me refiero a que construimos soluciones que ayudan a las compañías a transformar la forma en que hacen adquisición, la forma en que hacen retención, la forma en que hacen monetización, y de esa manera estar en permanente evolución y en permanente mejora de su ecuación de lifetime value contra costo de adquisición. Parte de nuestras soluciones, hacemos consultoría de growth y de medición, ejecutamos consulting media buying, tenemos un equipo que se dedica a crear contenido basado en creadores y optimizar la performance a partir de ese contenido, diseño y ejecución de estrategias de lifecycle marketing de retention, entre otras. Ahora sí, voy a pasar un poco a la presentación en los próximos 15-20 minutos, un poco para comentarles cómo está estructurada la agenda y lo que conversamos con el equipo de AppFly, que creemos que es a donde nos conviene hacer el foco en este contexto. Es primero hacer un breve repaso de lo que está pasando en el contexto global, que es muy diferente quizá a cómo hubiese sido encarado este webinar hace un año y medio. Con el equipo de AppFly venimos hablando de diversificación hace varios años, pero en un contexto muy distinto. Y a partir de ahí vamos a entrar de lleno en la diversificación de canales y yo me voy a detener principalmente en cuáles son los mayores riesgos que corren las compañías, que corremos al momento de intentar encarar una estrategia de adquisición buscando mayor eficiencia en el presupuesto de marketing. Para comenzar, nuestro punto de vista, y algo que compartimos con AppFlyer y con casi todas las compañías que están en esta llamada, en algún punto todos existimos a partir de esto, que tiene que ver con que la era digital lo cambió casi todo, y hago énfasis en dos palabras, en los cambios y en el casi. En los cambios, creo que podemos ver la velocidad de iteración de los productos, es fascinante. Estaba en una conversación el otro día donde comparaban la velocidad con la cual Facebook y ChatGPT llegaron a 1 millón de usuarios, y es increíble la evolución de iteración de los productos y la distribución. Pero sobre todas las cosas, lo que cambió fue gran parte de nuestra concepción de los clientes, de las compañías. Estamos acostumbrados ahora a hablar de usuarios, de adquisición, de retención, de lifetime value, y de mirar a nuestros clientes como usuarios en lugar de transacciones, y eso nos lleva a pensar realmente diferente la forma en que ejecutamos marketing. Lo que no cambió, todavía está en proceso de cambio, tiene que ver con la forma en que trabajamos y la existencia todavía de muchos silos en las compañías, pero sobre todo que los recursos siguen siendo extremadamente escasos. Y creo que en los últimos 12, 14 meses, con el cambio de contexto radical, cambio de régimen en el mundo financiero, la forma en que esta escasez se manifiesta muchísimo más que en un contexto de crecimiento, y eso nos obliga a ser muchísimo más eficientes en la forma en que usamos nuestros recursos. Y un poco lo que vamos a ver ahora, primero es dar la bienvenida a los CFOs. Digo, cambió el contexto, claramente están pasando cosas muy relevantes en el mundo financiero que impactan la forma en que hacemos marketing, y nos encanta, y parte de lo que estamos haciendo en estos últimos meses es trabajar mucho más cerca de los equipos de finanzas, y por ello queremos darle la bienvenida con el equipo de FED, los CFOs, esta llamada. Y antes de entrar en la forma de diversificar canales, un poco detenernos en qué cambió. Un poco para resumir, y esto es muy importante para entender después por qué queremos diversificar canales. Un poco lo que cambió en los últimos 12, 14 meses tiene que ver con el objetivo de las compañías y por qué las compañías son valuadas. Hasta primer trimestre de 2022, el mercado, los inversores, el sector financiero en general, lo que más valoraba una compañía era su capacidad de crecer, incluso a cualquier costo. Y con los cambios en el sector financiero y bueno, suba tasa de interés, etcétera, en crecimiento del costo de capital, lo que empezamos a ver y lo que todos notan es un cambio en la percepción de valor, y empezar a valorizarse muchísimo más la rentabilidad de construir negocios sólidos a largo plazo.
Entonces, alguna de las frases que fuimos recapitulando en los últimos 3 a 6 meses con charlas de CFOs, muchos de compañías Serie A, Serie B, C, Serie D, que tienen que crecer, pero también de compañías mucho más maduras que quizás no dependen de tasas de levantar capital y demás, pero que sí dependen en algún punto de elegir bien sus proyectos, elegir bien su tasa de repago y demás. Y un poco lo que vemos en general es a nivel across compañía, es que hace un año el crecimiento estaba súper valorado. Hoy la rentabilidad tiene un peso muy importante en la toma de decisiones, quizás por encima del crecimiento, y que eso obliga a todos nosotros, a todos los equipos de growth y de marketing de las compañías, a poder pensar desde el momento cero, tener que pensar desde el momento cero cómo las acciones van a generar impacto. Y un poco para poner esto en números, cuando hablamos del cambio en la evaluación, en percepción de evaluación, hay un informe de JP Morgan súper interesante que habla de las empresas de consumer technology, que son gran parte de las compañías que se suman hoy a esta llamada, y donde se ve primero en un gráfico que no hay prácticamente correlación en este momento entre la evaluación de la compañía y el crecimiento, cuando este mismo gráfico hace un año mostró una correlación gigante entre crecimiento y evaluación, y que al fin del día las compañías que valen son las que pueden crecer, pero también son rentables. Y un poco más adentro, y esto es para todos los CFOs de la audiencia, lo que JP Morgan está viendo es que en el mercado es mucho más valioso en este momento conseguir un retorno de la inversión mucho más rápido que crecimiento. Entonces, un poco recapitulando, digo, ¿por qué esta introducción? Porque como les decía al principio, diversificar canales es una estrategia que nosotros vemos que está presente en los equipos hace ya varios años, pero lo que estamos viendo en este momento, el objetivo por el cual las compañías diversifican su estrategia de medios, diversifican su media mix, es completamente diferente al que quizás veíamos en 2020, 2021. Entonces, con este contexto, lo que vamos a entrar ahora es principalmente a ver los motivos y hacer hincapié en cuáles son esos riesgos que tenemos al momento de encarar una estrategia de diversificación de canales, cuando lo que estamos buscando es mejorar la eficiencia y mejorar el retorno de inversión. Entonces, para arrancar la discusión, nosotros vemos en general que hay dos grandes racionales de las compañías para buscar una estrategia de diversificación de canales, y estamos pensando acá en una compañía que su estrategia de paid media es una parte muy relevante de su estrategia de adquisición, es un componente muy importante, y que hasta el momento viene sosteniendo esa estrategia de paid media en lo que llamaríamos canales tradicionales, self-reporting networks, Meta, Google, quizás más recientemente en algunos mercados TikTok está empezando a ser parte de ese mainstream. Y un poco la pregunta surge, bueno, ¿en qué momento estas compañías empiezan a pensar en nuevas formas de hacer paid media o nuevos lugares en los cuales hacer paid media? Y a lo largo del tiempo vimos dos grandes razones, que obviamente no es ni blanco ni negro, ni una ni la otra, pero dos principales drivers de esa toma de decisión. En un momento, en muchos estadios de compañía, esa diversificación tiene que ver con, tengo más recursos de marketing, tengo más presupuesto, pero a medida que sigo invirtiendo en Google y en Meta, como vengo invirtiendo, no estoy consiguiendo resultados incrementales. Entonces me gustaría encontrar nuevas audiencias, nuevos lugares en los cuales pueda encontrar fuentes de crecimiento para invertir el capital ocioso que tengo. Y el segundo caso tiene que ver con el caso contrario, donde no tengo más presupuesto, tengo un presupuesto muy ajustado, y lo que tengo que encontrar es nuevos lugares que me permitan al final del día bajar mi costo de adquisición. Entonces estoy dispuesto a probar con el fin de conseguir un ahorro en mi costo de adquisición. Un poco lo que veíamos con AppFlyer en el periodo 2018-2001 de 2022, es que el principal motivo para diversificar canales tenía que ver con crecer más rápido en nuevos lugares donde no estoy consiguiendo resultados incrementales. Y lo que estamos viendo a partir de mitad año pasado es que la conversación está girando mucho más a cómo diversificar para conseguir eficiencias. Y creo que este es un punto clave
para tener en cuenta el momento de encarar el proceso, de tener muy bien y muy claro el por qué estamos diversificando. Creo que este punto de partida es lo que nos permite después diseñar toda la estrategia siguiendo este objetivo. Ahora, entrando un poco a que queremos diversificar y vamos a asumir que la mayoría de los que estamos acá tenemos un presupuesto limitado para 2023, un presupuesto que quizás se mantenga igual que el del 2022, o incluso en muchos casos más bajo, o lo que estoy viendo en muchas compañías es el mismo presupuesto, pero con una tasa de repago mucho más rápido. Tienen que conseguir una tasa de repago más rápido, por ende, tienen que lograr mejores costos de adquisición. Entonces, definimos que tenemos que diversificar. ¿Por qué está la oportunidad de diversificar? Hay un punto detrás de cada canal de adquisición, detrás de cada plataforma, una audiencia. Esa audiencia es limitada, ese inventario es limitado. Por ende, la teoría nos dice que si nos movemos en distintos lugares de esa audiencia, podemos encontrar mejores rendimientos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Podemos seguir invirtiendo del mismo modo, no va a cambiar nada. Podemos implementar soluciones de tecnología que nos permitan ser más eficientes en el día a día de la toma de decisiones. Budget allocation, hay plataformas, hay algoritmos que nos permiten hacer una mejor alocación de presupuesto. Tercero, tenemos la posibilidad de medir incrementalidad y tomar decisiones basadas en ciertos incrementales, que es todo un capítulo en sí mismo. Y la cuarta, la más directa y un poco lo que vamos a enfocar toda la llamada de hoy, es probar canales nuevos, nuevas plataformas en las cuales no hayamos hecho estrategia de adquisición, que creamos que por el tipo de audiencia, por el tipo de forma de compra de medios, etcétera, nos puedan permitir llegar a nuevos grupos de potenciales usuarios a un costo más bajo que estamos consiguiendo hoy en las plataformas tradicionales. Somos una compañía, tomamos la decisión, vamos a diversificar buscando ahorrar costos, buscando bajar nuestro costo de adquisición. ¿Cuáles son los desafíos que realmente nos encontramos? La primera es conocimiento, conocer el entorno que existe fuera de Google y de Meta principalmente, quizás TikTok más recientemente. Es un desafío, hay muchos canales, hay muchísima variedad, hay mucha oferta y entender muy bien las mejores prácticas de cada uno, los riesgos de cada uno, que funciona, es un desafío, por ende es la principal barrera, o el principal blocker al momento de encargar esta estrategia. Hay que tener un equipo o hay que contar con un partner confiable para encargar este proceso. El segundo desafío que se presenta a las compañías tiene que ver con, al momento de implementar las mejores prácticas en cada canal, una de esas mejores prácticas es implementar el contenido correcto, y con esto no es lo mismo hacer contenido para TikTok que para display programmatic, y por ende tener el contenido correcto para cada canal. Es un desafío, hay que producirlo, hay que conocer los códigos, hay que tener el equipo, la infraestructura correcta y demás. Y el tercer punto, el tercer desafío es un desafío financiero. Lo que es que un canal tiene riesgo, no sabemos los resultados que vamos a conseguir, probablemente tardemos un mes, 6 semanas en tener ideas si la hipótesis original va a ser exitosa. Entonces siempre hay un riesgo financiero que puedan poner en juego o impactar negativamente en grandes números. Estos 3 puntos pueden ser atacados, pueden ser trabajados con los equipos, se pueden poner en práctica muchas estrategias para minimizarlos. Falta de experiencia, hay mucho contenido, buscar un partner o preguntar a una consultoría, producir el contenido correcto, hay mucho know-how en el mercado. Luego de se pueden limitar las pruebas a un tamaño tal que no impacte en el total. Pero hay un punto muy importante que es el cuarto riesgo, y en el cual quiero detener en los próximos slides, que tiene que ver con caer en la trampa de canales que nos traigan resultados que a priori parecen realmente impresionantes, increíbles, que consiguen este objetivo de mejorar nuestro costo de adquisición, pero que después, cuando hacemos muchos doble clics, tanto desde el punto de vista de negocio como de tecnología, y acá Orfeo es una gran ayuda para eso, nos damos cuenta de que no es lo que pensábamos que estábamos haciendo, y al fin del día, en lugar de estar mejorando la eficiencia del presupuesto de marketing, la estamos empeorando e incluso generando problemas a futuro. Un poco para adelante, los próximos 4 o 5 slides, lo que voy a compartir es un
framework, un marco de trabajo que incentivamos desde WinClub, pero que conversamos mucho con nuestros clientes y nuestros partners, tanto del mundo de tecnología como del mundo financiero, que es cómo encarar este proceso de la forma más segura posible y un poco qué preguntas nos hacemos en el momento de comenzar. Un poco pensando en actividad, si quiere decirse sospechosa o riesgosa, lo que intentamos hacer en el mundo, a riesgo de simplificar, obviamente, es pensar en dos maneras de ver las plataformas en las cuales estamos haciendo medios. Y un poco el título es bastante agresivo, entre comillas, asumir inocencia, pero un poco porque es un disparador de la forma en que encaramos el proceso y tiene que ver con lo siguiente. Hay cierto grupo de plataformas en las cuales tenemos las compañías con las que trabajamos muchísima experiencia, muchos años de venir trabajando, entendemos muy bien el modelo de negocio, entendemos muy bien los actores, la tecnología que está por detrás, la forma en que compran medios, podemos acceder a transparencia hasta el nivel más granular posible para entender a dónde estamos haciendo un anuncio, de qué forma. Y un poco este grupo de canales al que llamamos confiables, entre comillas, en el sentido de que podemos trabajar con tranquilidad, donde sabemos que si descubrimos algo sospechoso o algo que no nos cierra, vamos a poder hablar con las compañías y probablemente encontrar la respuesta, donde el desafío pasa por trabajar muy bien las palancas de optimización. Y un poco acá hay algunos ejemplos, y cada Fer siempre hablamos de, bueno, cuáles son esos canales que estamos viendo consistentemente durante mucho tiempo, buenos resultados, pero también confiabilidad, transparencia, entendemos las palancas, etc. En estos canales un poco nuestra recomendación es asumir inocencia. ¿Qué significa eso? Significa prestar mucha atención a la optimización, a las palancas que se pueden ajustar para conseguir mejores resultados, pero asumir que lo que estamos recibiendo es tráfico real y no hay actividad sospechosa, y obviamente usar tecnología y sentido común para ir monitoreando, y si encontramos algo que nos llama la atención, hacer muchos doble clics. ¿Por qué le decía que la slide iba a ser un poco disparadora? Porque después hay otro grupo de canales, de plataformas, de posibilidades, donde la recomendación pasa por lo contrario, asumir culpabilidad. ¿Qué significa esto? Significa poner mucho foco en, antes de empezar a probar y testear, en entender muy bien qué es lo que estamos por hacer. Y acá es donde se plantea la posibilidad de, como decía al principio, de caer una trampa en la cual empecemos a trabajar con plataformas en las cuales consigamos resultados que a principio pueden parecer muy, muy atractivos, pero que a mediano plazo empezamos a descubrir que no lo son tan, y nos generaron un lío fenomenal en la estrategia de adquisición. ¿Cuáles son los disparadores para tener cuidado, digo, el momento de plantear la estrategia de diversificación? Bueno, tiene que ver con prestar atención a cómo compran en medios esos canales, cómo es su modelo de negocio, digo, canales que tienen la posibilidad de ofrecer un precio fijo por acción en escala, en general, que no es lo que hacen las grandes plataformas, ni Google, ni Facebook, ni los canales conocidos de Programmatic. Es algo que tenemos que sospechar, o al menos entender muy bien cómo lo hacen, cuáles son las palancas de optimización, qué nivel de transparencia vas a recibir al momento de la data, dónde se muestran esos anuncios, qué políticas de brand safety hay por detrás, más todas preguntas que son de sentido común desde el punto de vista de negocio, pero que el momento de probar una plataforma que no conocemos, creemos que son fundamentales. De hecho, nosotros tenemos un cuestionario de due diligence que después podemos compartir, que nos ayudan justamente a esto. Cuando estamos en presencia de una plataforma que no conocemos, entender muy bien para no caer en la trampa de caer en algo que puede ser dañino a mediano plazo. Y un poco para contar y cerrar, un caso de éxito, no sé si de éxito acá la palabra, pero un caso de estudio, mejor dicho, es un caso donde trabajando con una fintech en Brasil, nos vimos frente a una situación muy parecida a la que describí recién, donde venía apoyando su estrategia de paid media en 3 canales, plataformas conocidas, tradicionales, self-reporting networks y algún canal de programática súper establecido, con determinado costo de adquisición, con determinada tasa de install a first, en este caso eran first type deposit,
conversion rate, CTR, CPM, todas las métricas que traqueamos. Y un poco en un proceso de bajar costos del equipo de marketing, empezaron a buscar alternativas y apareció Canal X, obviamente no voy a comentar nombres, apareció un Canal X, toda una oferta muy atractiva que era minimizar el riesgo al máximo, la estrategia de adquisición, en teoría, ofreciendo un pago por CPA, o sea, costo por first time deposit, creo que la relación era 1 a 5 lo que estaba consiguiendo ese canal. Un poco las métricas, primer mes, súper atractivas, casi un 25 y pico % del volumen a un costo fijo. Parecía desde afuera que es esto un canal fabuloso y podemos crecer significativamente en ese canal. Y un poco lo que empezamos a hacer con esa compañía es hacer un due diligence y entender mejor qué es lo que estaba pasando. Entonces un poco lo que está en estas dos slides, y después lo vamos a compartir desde AdFlyer, es, bueno, ¿cuáles son las preguntas para hacernos, para entender si lo que está pasando tiene sentido con estrategia, o podemos estar en presencia de algo que puede ser demasiado bueno para ser verdad y al fin del día estamos desperdiciando el dinero? En este caso particular, un poco lo que hicimos primero, divisiones cuantitativo y cualitativo. De la parte cuantitativa, analizar el funnel de conversión, algo bastante directo y fácil de hacer, de entender, bueno, si este canal está logrando un CPA que es un 80% más barato que las plataformas tradicionales, entender un poco cómo lo está haciendo, viendo las métricas del funnel, y un poco llegamos a la conclusión de que el CPM no nos estaba cerrando, básicamente mismo un CPA un 20%, un 80% más bajo, con un install to event parecido, que así que al final del día el inventario es significativamente más barato. Entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿quiénes son esos publishers? ¿A dónde se está mostrando? ¿Cómo es ese inventario que es tan buena calidad, pero al mismo tiempo tanto más barato? Y cuando empezamos a hacer esas preguntas, empezamos a dudar de dónde estaba viniendo, la forma en que se estaba construyendo ese inventario. Y ahí lo que hicimos en paralelo son dos cosas. Una, un form cualitativo con un montón de preguntas, pero seguimos con dudas, y ya era un canal relevante en estrategia de adquisición. Hicimos un paso 2, que es tester por impacto, donde básicamente hay muchas maneras de hacerlo. La más fácil y la más directa y bajo riesgo es probar 3-4 semanas sin ese canal funcionando y entender qué es lo que está pasando. En este caso lo vimos muy claro. El canal X representaba una parte muy importante de los eventos y al pausar ese canal durante 3-4 semanas no vimos ningún impacto en el total de eventos. De hecho, lo que vimos es que el tráfico orgánico volvió a crecer. Entonces ahí entendimos diciendo, bueno, por un lado no entendemos la forma de compra de media, nos da mucha sospecha la forma en que se están ejecutando las palancas, y por otro lado, cuando hacemos una medición de impacto, vemos que gran parte del tráfico viene de canales orgánicos. De lo que sería tráfico orgánico, entendimos que era un canal que sospechamos y que no está siendo parte relevante de la estrategia de adquisición. Fueron acá, antes de pasar al cierre con Noé, y un poco lo que charlábamos con el equipo, con el equipo y con AdFlyer mucho, esto es un problema real y es muy grande. Para entender, creo que hay un reporte AdFlyer de México donde dice que el 40% del presupuesto de marketing, no sé si creo que da Pinstals, se está yendo en fraude. O sea, es una enormidad de dinero. Si lo piensan en un contexto donde la presión del equipo de finanzas y de los boards de las compañías, del management team, vienen por bajar costos, desperdiciar el 40% del presupuesto en fraude. ¿Qué es tráfico real? Que es un problema 100% de incentivos. Es un problema que creemos que tiene que estar en el tope de la agenda. Y un poco lo que queremos cerrar es una forma muy directa de generar mucho impacto sin grandes desafíos técnicos, de pensar muy bien cuáles son los incentivos que estamos poniendo en los equipos de adquisición. Y un poco este slide se la robamos, algún contenido de AdFlyer, pero que nos encanta, el Reading Cash Cycle, que tiene que ver con eso, definir muy bien que estamos definiendo métrica clave, y a partir de ahí no caer en lo que es un ciclo vicioso donde definimos una métrica, asignamos presupuesto, sin tener muy claros los incentivos, aparecen campañas demasiado buenas para ser verdad. Eso se empieza a volver una bola de nieve que es imposible cortar, porque ahora de golpe todas nuestras métricas se basaron en canales que no son reales, y empieza un proceso medio
delusional, de ilusión, en la cual estamos invirtiendo cada vez más en canales que no representan verdadero valor para nuestra compañía. Con esto, Noé, tengo y dejo de compartir y te devuelvo a vos la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pedro, Pepo, para los amigos. La realidad es que está el espacio de Q&A para que hagan preguntas. No está el chat abierto, pero sí la parte de Q&A, por favor, los que se animen, los que han tenido dudas respecto a la presentación. Yo tengo un montón de cositas que fuiste mencionando y que me llama mucho la atención. Para todos los que están asistiendo, esto prácticamente fue una consultoría gratuita para todos, porque los tips y los consejos y las cosas a mirar que dio Pepo recién realmente son súper valorables y es aterrizadas a casos reales. Tengo una última pregunta de cierre, si es que no hay dudas en el público, y es un poco, bueno, como recapitulamos recién, WinClap es una empresa especializada en growth que trabaja con muchísimos clientes en Latinoamérica. Y para todos los que nos están escuchando ahora, si tienen que pensar en diversificar, ¿cuál sería tu consejo? ¿Por dónde comienzo? Un poco para hacer un cierre de toda esta información que vimos. Y también para decir, bueno, es muy peligroso diversificar, un poco por este cierre que estuvimos viendo, ¿no? Respecto al fraude. O sea, contanos un poquito en un minuto cómo empezarías este camino de la diversificación. Gracias por la pregunta, Noé. Cuando dijiste, bueno, es muy peligroso, y o sea, sí y no. La respuesta es bien hecho y con cuidado, claramente no. Estrategia súper efectiva para conseguir más crecimiento, bajar costos. WinClap en algún punto nació como ese partner para compañías, para ayudar a diversificar. Fue nuestro primer caso de uso de alto crecimiento. Entonces, claramente, si dijera que fue muy peligroso, no existiría la compañía, pero sí claramente hay un peligro muy grande de caer en trampas. Y las trampas existen, hay un inicio que mueve muchísimo dinero, y los incentivos a que existen canales que hacen fraude es enorme, porque, como decía, bueno, se levantan rondas de inversión, el 40% de una ronda de inversión va a crecimiento, por ende hay muchos actores que ganan mucho dinero haciendo fraude, por ende hay que ser cuidadosos. Y un poco, si tuviese que arrancar mañana con todo lo que aprendimos, es primero pensar muy bien cuáles son los incentivos del equipo, o sea, que le estoy pidiendo al equipo de adquisición que consiga, que logre el resultado y cómo lo estoy midiendo. Y si en algún punto estoy incentivando, pagando un bono, haciendo OKRs, mirando solamente, me sacaron de la sala en la que estaba reservada. Sacando un bag gigante. No te preocupes, Sí. Pedro. Dejaron dos preguntas, pero no vamos a llegar a poder responderlas, pero sí las quiero leer, sobre todo porque son bien dirigidas a vos. Por un lado, es qué tan maduras están las gerencias de marketing y los publishers para trabajar en conjunto en una estrategia de diversificación y compartir información para evitar el fraude. Bueno, esto es una pregunta que va para ustedes como especialistas, y también es algo que voy a comentar y explicar un poquito cómo AppFlyer lo aborda y qué tipo de información AppFlyer tiene a disposición de todos, libre y gratuita, para que puedan empezar a tomar este tipo de decisiones. Bárbara Garciola, quien preguntó esto, no lo vamos a poder responder ahora con Pepo, pero sí te dejo otra pregunta también que hicieron, que es cómo WinClap puede ayudar a pensar en la estrategia de growth y justamente qué métricas claves mirar. Nada, eso se respondió un poco en el último slide que mostró Pepo, diciendo justamente en este caso, o sea, cuando es muy bueno para ser verdad, hago como un poco la recapitulación. Hacer un zoom un poquito más detallado, te dejamos después. Justo quien preguntó eso es anónimo, así que no sabemos a quién lo vamos a responder, pero tenemos que seguir con el webinar. Muchas gracias, Pepo, la verdad súper Gracias, interesante. Noé, y los que necesiten escriben a Noé o a mí por mail o por LinkedIn. Encantado, nos fascina hacer esto y nos fascina ayudar a compañías a crecer sustentablemente. Muchas gracias. Bueno, retomo por mi lado la presentación. A ver si todos se están viendo bien.
bueno, vimos justamente desde un partner, desde una agencia, cuáles consejos, qué perspectiva hay al momento de comenzar a diversificar, a qué prestar atención. Pero ahora yo quiero contar un poquito que tiene que ver con una de las preguntas que hicieron, es, bueno, desde una tecnología como AppFlyer, ¿cómo puedo aprovechar esta tecnología o qué herramientas tengo a mi disposición para empezar a diversificar? Lo vamos a hacer súper rápido porque hay mucho para ver todavía. Sigue disponible la sección de Q&A, vamos a tratar de al cierre de la presentación ir respondiendo, se van a quedar todos los panelistas, no se pueden ir a ningún lado. Pero bueno, el mundo ha cambiado, no voy a entrar en detalles porque Pepo habló bastante sobre esto, o sea, ya no es el mismo contexto. En 18 meses, o sea, inclusive en 12 meses cambió mucho, y voy a explicar por qué cambió mucho en 12 meses en un solo slide, que es este. Este es un informe de AppFlyer. AppFlyer lanza un informe anual, que es el estado de marketing de aplicaciones en Latinoamérica y global, en realidad. Pero acá este slide es muy significativo, este gráfico es muy significativo. Muestra la inversión en campañas de user acquisition para mobile, por supuesto, en los últimos 2 años, desde enero 2021 hasta diciembre 2022. Fíjense el pico, obviamente, que hubo a inicios de 2022 y cómo fue creciendo durante todo el 2021, pero la caída estrepitosa que tuvo en Q4 todo lo que tiene que ver con inversión para campañas de user acquisition. Esto es global y es parte de nuestro informe, pero todos los que están conectados acá, ya sean agencias de publicidad, equipos de marketing, dueños de aplicaciones, saben que la inversión cae, pero nuestros objetivos se mantienen. O sea, nosotros tenemos que seguir tratando de captar usuarios que generen revenue, que generen transacciones. Entonces justamente este webinar viene para hablar un poco de eso. Cómo realmente ser eficientes con esta inversión reducida que, por contexto largamente explicado, todos lo entendemos. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido, pero hay una realidad, y es que las personas, nosotros todos, somos omnicanales en nuestra vida, pero quiero andar un poquito más en esto. No somos omnicanales solamente porque somos multiplataforma y porque estamos expuestos a televisión y a gráfica. Inclusive estamos diversificados, digamos, en nuestro consumo en una misma plataforma. O sea, dentro de mobile yo tengo más de 70 aplicaciones descargadas. En televisión miro muchísimos canales o, digamos, aplicaciones de streaming. En web, ni hablar, todos los sitios web que visitamos diariamente. O sea que cuando hablamos de diversificación, tenemos un doble desafío. Tenemos una diversificación de plataformas, pero también tenemos una diversificación dentro de cada una de esas plataformas. Entonces, ¿cómo hago para tomar una decisión respecto a eso? Bueno, hay que saber medir, justamente entender qué está pasando en todas estas plataformas, y cuanto más pueda medir, más voy a poder tomar mejores decisiones en cuanto a la diversificación. Obviamente AppFlyer es una tecnología que está conectada con más de 10.000 partners, y cuando hablamos de partners no hablamos solamente de pay media, de fuentes de medios, sino que hablamos de empresas, digamos, de marketing cloud, de product analytics, de email service providers. O sea, todo el ecosistema que rodea una aplicación está conectado con AppFlyer, o sea que al tener una sola tecnología pueden ya directamente empezar a obtener información de más de 10.000 socios. Y ahora lo que voy a comentar un poco para simplificar este esquema bastante complejo en el cual nos enfrentamos respecto a la diversificación, es un poco para reducirlo, ¿no?, y simplificarlo. Hablamos de diversificación de canales pagos, pero también hablamos de diversificación dentro de lo que son los medios propios o las own media, que muchas veces no se contempla a la hora de pensar una estrategia. O sea, pensamos que cuando hablamos de diversificación solamente es, bueno, cuántos canales más de comunicación pagos tengo, y también pensar que la diversificación y el crecimiento puede ir por medios propios. Así que en canales pagos tenemos un sitio web que es nuestro informe cada 6 meses, que es nuestro Performance Index. Es un reporte o un informe vivo. O sea, acá lo estoy mostrando como una foto, pero fíjense todos estos filtros que tenemos de región, de sistema operativo, de industria, y lo que hacemos es un ranking justamente de performance, tanto para adquisición como para retargeting o reengagement con las aplicaciones, y regionalizado, que es lo más importante. O sea, acá queremos tener data de Latinoamérica, así que los invito a todos a que visiten este Performance Index. Es gratuito, es libre, y es parte de la pregunta que hicieron de
qué herramientas contamos, digamos, para empezar a tomar decisiones y, bueno, analizar un poco la performance de todos los partners que están en el ecosistema. Otra de las cosas que dijo Pepo es la falta de conocimiento y el miedo de salirnos de Meta y de Google, pero hay un ecosistema gigante del cual podemos seguir aprovechando. Y el segundo informe que también les quiero traer sobre la mesa es nuestro informe de benchmark. También es una sección viva. Ustedes pueden ir trabajando dentro de los filtros, en este caso el ejemplo es de finanzas para el sistema operativo Android en México en marzo 2023, o sea, fíjense la granularidad del filtro que pueden trabajar, y acá pueden tener datos muy exactos específicamente como CPI, o sea, costo por instalación promedio en México para todos estos filtros que estuvimos hablando. O sea, esta es una herramienta gratuita a disposición de todos, y en base a toda la información que AppFlyer analiza globalmente. Pero bueno, con Pepo se habló bastante también de los riesgos que hay al diversificar en cuanto al fraude, y AppFlyer también cuenta con una herramienta llamada Protect 360, que justamente podemos hacer un montón de cuestiones manuales para mitigar este fraude, para reducir estas posibilidades de que sea muy bueno para que sea verdad, o sea, tener esos casos así que decís el CPI es ínfimo y a la vez las conversiones son altísimas, pero todo lo que se hace manual está obviamente expuesto a errores, a limitar en escalabilidad. Entonces, contar con una herramienta, con una tecnología que ya pueda empezar a filtrar esto por nosotros y tomar decisiones en base a esto, obviamente reduce muchísimo este riesgo y este bleeding cycle que mencionaba Pepo respecto a la inversión publicitaria. Solamente hago una recapitulación, bueno, la palabra. Retomo el tema de fraude simplemente para decir de que fraude no necesariamente es una transacción que no ocurrió. Es una transacción que puede ser real, pero que estamos asignando a la fuente errónea. O sea, un usuario puede haber, por ejemplo, como mostraba en el caso Pepo, de que eran conversiones orgánicas, que hubieran venido naturalmente, así yo paute o no paute en esa fuente de medio. Y al haber pautado una fuente fraudulenta, se asignaron esas conversiones y esos eventos a esa fuente de medio, siendo que si yo no invertía en esa fuente, igual hubieran llegado naturalmente. Así que cuenten con tecnología, nosotros la tenemos para compartir, y ahora voy a pasar rápidamente a qué hacemos con los medios propios. O sea, ya hablamos de herramientas que tenemos para medios pagos, y qué hacemos con fuentes de medios propios. Bueno, trabajar una buena estrategia de fuentes de medios propios mejora todas las métricas. Más de 25% en usuarios nuevos que realizan compras, más de 60% de crecimiento en compras por usuarios, bueno, ni hablar del lifetime value, que es una métrica súper relevante para nosotras, casi todos nuestros dashboards están basados en lifetime value, que crece un 94%. Ejemplos de medios propios, email marketing, pero trabajemos una estrategia de email marketing inteligente. Si el usuario no tiene la aplicación descargada, lo enviamos al store de su sistema operativo correspondiente, pero cuando termina de descargar la aplicación, llega exactamente a la sección en la que nosotros queremos enviar al usuario con la oferta específica, la promo, la duración, etc. Y evitamos esos puntos de fuga. Influencers, o sea, esto me gusta mucho, no quiero hacerlo muy largo, pero es algo de las cosas que más me gusta traer sobre la mesa. Cuando hablamos de redes sociales, por lo general siempre pensamos en la parte de pay media para atraer aplicaciones, pero ¿qué pasa con todo el ecosistema de influencer que tenemos, que está promocionando nuestra aplicación o que está promocionando un producto que se puede adquirir a través de la aplicación? Midamos eso también. AppFlyer tiene la posibilidad de medir todos nuestros esfuerzos que vengan de influencers, por más de que esa plataforma no tenga, digamos, una plataforma de media paga. O sea, cualquier tipo de acción que ustedes puedan realizar, externa, interna, se puede medir. QR code, gracias a la pandemia, la adopción de los códigos QR fue abismal. Hoy en día, no sé, mi abuela, 80 años, ya sabe escanear para poder ver un menú. O sea, realmente la penetración de los códigos QR es altísima, aprovechémosla. Dejo como ejemplo esto que hizo Carrefour recientemente en Francia, que directamente toda su revista, digamos, de promociones y ofertas física la trasladó a una versión de código QR. Genera impacto, directamente pueden comprar o adquirir desde ahí. Bueno, es algo más disruptivo, y esto también se puede medir.
La parte de referidos, o sea, cuando hablamos de influencer, no siempre hablamos de que un influencer sea una celebrity. A mí me puede influenciar una amiga que me quiere recomendar algo, todo esto se puede medir. Y por último, para cerrar, algo que es un desafío, digamos, para muchos, y es esta migración de web to app. Está súper comprobado que las tasas de conversión, la experiencia de usuario y todo en una aplicación es mucho más alta versus la versión web, a veces de este e-commerce o la industria en la que se manejen. Entonces este objetivo que tienen muchos marketeers de empezar a migrar un poco ese tráfico web a la aplicación, bueno, nosotros tenemos soluciones para eso, tenemos Smart Banners que pueden ser insertos en puntos específicos, digamos, del journey de compra de un usuario, y también empezar a medir esto de que somos un solo usuario omnicanal. Entonces yo soy un usuario que comienza un proceso de compra en la web, pero lo puedo finalizar en la app, viceversa, o sea, mantener, digamos, una métrica unificada de ese mismo usuario multiplataforma. Bueno, fui un poco rápido, pero porque lo que se viene es justamente casos reales y concretos. Dudas y preguntas respecto a esto pueden dejarla en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Noriega. Alejandro Noriega es nuestro Sales Director para todo Spanish Latam. Él está basado en México, desde allí lidera todo el equipo comercial y va a ser quien va a estar moderando y presentando este excelente panel que tenemos de cierre. Muchas gracias, Noelia, por la presentación y la intro. Principalmente, gracias también a todos los que nos acompañan hoy conectados y principalmente a nuestros panelistas, que son expertos en el tema de app marketing, en atribución y en diversificación de canales. Pero creo que lo más relevante aquí es que están, déjenme presentar. A nuestros panelistas. Está con nosotros Gris Digital Marketing en Keep, una fintech. Perdón, Ale, te interrumpo e invito a los panelistas a ir teniendo sus cámaras. Regional Head. ¿Sí? Por cierto, ¿me escuchan bien? Al menos te escuchas un poco cortado. Sí, vale. Cortado. ¿Sí? Ok. Mi conexión, espero que ya me oigan un poquito mejor. Bien. Entonces, no sé, también nos acompaña Alejandro Castro de Colombia, que él es Regional Head de App Growth para Sodimac, y Martín Merola de Argentina, que él es Head of User Acquisition en Ethermax. Pero bueno, quiero recordarles también que una sesión de preguntas y respuestas que será al final de esta charla. Y me gustaría empezar pues, de lo general a lo específico y preguntarles un poquito a nuestros panelistas. ¿Por qué diversificar es tan importante? ¿No? O sea, creo que partamos de lo general para poder profundizar. Entonces, la idea es dónde empezar y qué les motivó a ustedes como expertos del tema a poder diversificar. Abro el micrófono para quien quiera empezar y quiera responder. Listo, si ya empiezo yo. Y de este lado, bueno, justo con esta inquietud de tener que diversificar, por ejemplo, de nuestro lado en Keep hemos entendido como no es, debemos de no apostar en un solo canal, sino bien que podemos experimentar en diferentes medios. No podemos dejar, como dirían coloquialmente, todos los huevos en una sola canasta, sino poder experimentar, poder retar, poder entender en qué momento del negocio nosotros estamos para poder buscar esas audiencias a las cuales no hemos podido llegar a impactar. Y bien, como lo mencionaban hace un momento, el mundo ha cambiado, necesitamos entender qué es lo que buscan las audiencias, en qué medios están nuestros clientes para poder ahí encontrarlos. Y por eso también es importante la diversificación y no quedarnos en uno solo.
Buenísimo, Gris. Alex, Martín, no sé si tengan algún comentario sobre este punto que me parece súper relevante para tomarlo como base. Sí, ahí me gustaría sumar a lo que dice Grisel. De repente hay marcas que ya están mucho más maduras en pauta de estos medios tradicionales digitales. Y lo que suele pasar es que hay una saturación, ¿no? Como que ya llevamos mucho tiempo con un presupuesto decente pautando en las grandes compañías como Google o Facebook. Y llega un punto que por más que hagamos experimentos, por más que hagamos y probemos nuevos formatos, estos costos por resultado, esos resultados que queremos ya no llegan en en el mismo volumen o ya no llegan al costo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, la saturación también lo lleva a uno a ir a ver qué hay más allá de sus medios tradicionales y también sin necesidad incluso de más presupuesto llegar a probar más cosas, ¿no? Creo que para mí esa es una de las motivaciones que he tenido cuando he necesitado diversificar. Bien, buenísimo, Alex. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Tincho, no sé si quieras agregar algo más. Se corrió bastante, creo que en la presentación que dio Pedro se corrió muy bien que hay muchos motivos por los cuales diversificar canales y que hay que tener claros por qué se está. En nuestro caso, desde Ethermax, siendo que lo que promocionamos nosotros son juegos, aplicaciones que apuntan a un público muy amplio, es fundamental llegarle por todas las vías posibles, experimentamos mucho en canales. Tratamos de encontrar siempre para cada canal un punto de eficiencia, algo que nos funcione bien, con todas las verticales, ¿no? Creativo correcto, encontrar el público correcto. Y sobre todo es eso, no dejar escala posible sobre la mesa y tratar de maximizar el alcance, siempre mirando obviamente la eficiencia de ese alcance, pero sobre todo es no dejar pasar oportunidades. Ese sería nuestro foco en particular. De acuerdo. Y creo que, las tres opiniones, primero que nada, muchas gracias, pero me parece súper valioso. Podemos resumir que hay un mundo allá afuera que tenemos que explorar, ¿no? Y quisiera pasar a la segunda pregunta, que pues sería más como, ¿por qué piensan ustedes que muchas marcas, muchas compañías o muchas organizaciones se mantienen en lo que le llamamos SRNs, que son Self-Reporting Networks, básicamente Google y Meta? ¿Por qué creen que hay ese miedo a poder diversificar, ¿no? Y Tincho, si quieres, ya que te tengo aquí en primera pantalla, a lo mejor puedes empezar con la respuesta, si no te importa, con tu opinión. Obviamente que cuando hablamos de miedos, está el miedo a lo desconocido, ¿no? Las grandes networks son las que traen el mayor volumen de tráfico, obviamente, que para cualquier empresa o digamos, área de growth que esté arrancando, siempre van a ser las primeras opciones y después es difícil moverse de esa comodidad hacia algo que desconocemos, que insume tiempo, insume más trabajo, insume más manos. Yo creo que el principal bloqueante es el miedo a los desconocidos y el segundo gran bloqueante obviamente es falta de foco, falta de tiempo, falta de manos, falta de conocimiento técnico específico como para decir, bueno, no voy a poder abordar este nuevo canal tan bien como lo hago en los que ya estoy trabajando, ¿no? Yo creo que esos siempre terminan siendo los principales bloqueantes. Un poco es como todo, hay que aceptar un cierto nivel de riesgo para tratar de sacar un beneficio, o sea, nunca va a ser libre de riesgo, de esfuerzo, de tener que estirar un poco las capacidades del equipo, de sumar nuevo conocimiento, pero bueno, después viene la parte de la cosecha, ¿no? De poder cosechar eso que se siembra. De acuerdo, muchas gracias, Tincho. Alejandro, no sé si nos quieras dar tu opinión al respecto, creo que sería también súper valioso. Sí, y yo creo que otra cosa importante es que más allá de que
las grandes anunciantes, a pautar con anunciantes grandes, no es que no sugiera un riesgo. He tenido casos en donde pautando con anunciantes grandes como Google no he tenido éxito. Entonces yo creo que el riesgo la comparten todos. La diferencia sí es que Google y Facebook han hecho un trabajo increíble desde su concepción en ir educándonos a todos en temas de marketing digital. Entonces como que nosotros tenemos como ese conocimiento de lo que ellos nos han dado y nos sentimos cómodos, ¿cierto? En cierta medida. Porque a través de certificaciones, eventos o conocimiento que ellos imparten, uno se vuelve más familiar con el producto y las tácticas, campañas que ellos ofrecen al final, ¿no? Entonces, creo que es un poco más de riesgo salirse quizás de la zona de confort y explorar más allá, ¿cierto? Pero sí creo que el riesgo se comparte con todos los anunciantes. Al final del día creo que quizás ese salir de ese desconocimiento es lo que le da a uno confianza de, oiga, ya sé cómo quiero probar este medio o diversificarme, o incluso lo contrario, no voy a diversificar porque ya conozco cómo trabajan y quizás eso no se ajusta a mi estrategia, ¿no? Entonces yo siento que el conocimiento te da la confianza a ti y el criterio de decir, voy a diversificar o no con este medio o no. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Y Gris, también si nos puedes dar tu opinión, creo que ayudaría a complementar, ¿no? La foto completa. Sí, justo con esa parte de dar el paso, de poder decir, sí, yo ya estoy trabajando con los grandes, qué aprendizajes tengo, pero también voltear a ver qué más puedo encontrar en los demás medios. Y también nos lleva como en ese estire y afloje de pensamiento de no necesariamente los tengo que medir igual, sino también me tiene que llevar a llevar un trabajo más de análisis de cómo los voy a medir, cómo voy a retar estos nuevos medios, qué me suman los grandes con los que ya estoy trabajando y estos nuevos. También nos lleva como perderle ese miedo, también darnos como ponernos esas gafas de investigar o de inspector de qué es lo que puedo buscar en nosotros y darle como ese contraste para poder como dar ese paso y quitarnos ese miedo de abrirnos a otros medios. De acuerdo. Muchas gracias. Y creo que justo lo que mencionas, Gris, que encontrar ese mix o digamos ese sweet spot que le llaman es importante, ¿no? Y el encontrar la forma de poder diversificar eficientemente e ir yendo paso a paso, creo que es lo que va haciendo que se quite este miedo, ¿no? Y quiero retomar eso como para la siguiente pregunta, que sería a lo mejor como, ¿qué pasos debemos de tomar para comenzar a esta diversificación, ¿no? O sea, me imagino que en su experiencia, pues no empezaron con decenas de redes o decenas de canales adicionales, sino empezaron poco a poco. Entonces, Gris, quisiera a lo mejor que nos compartieras cómo fueron esos pasos que tomaron ustedes en Keap como para empezar esa diversificación. Sí, justo en Keap hemos logrado tener en paralelo hasta 10 medios, pero también es como el entendimiento de dónde está nuestro negocio, hacia dónde queremos empezar a trabajar la escalabilidad, entender que las audiencias son diferentes, hacia dónde nos queremos nosotros enfocar y cómo podemos retar el medio, pero también como parte de esos tips que nosotros les podemos compartir es cuando nos sentamos a hacer esa negociación o entender cómo se mide el medio, hacia que sí, que no me puede permitir hacer de optimizaciones, entender cuánto tiempo de prueba le puedo dar. Si bien los grandes puede ser una activación más rápida, pero un medio más pequeño me va a llevar más tiempo de trabajo, me va a llevar más tiempo a lo mejor de hacer un A/B testing. Entender que tal vez la forma en que comunicamos va a tener que variar dependiendo del medio, si es un Facebook, si es un tema más de video, por ejemplo, lo que puede ser con TikTok. Pues también es como esa parte de sentarnos a analizar cómo es la audiencia en cada uno de los medios, qué tipo de información, qué tipo de métricas puedo obtener y de forma interna también con esa parte, qué tipo de usuario me está trayendo cada plataforma. Puede ser un usuario sumamente activo, puede ser un usuario que necesita un empuje mayor, pero yo ya tengo que involucrar otro tipo de estrategias de marketing para poderlo implementar.
pero digamos es como parte de lo que nosotros hemos podido ir evidenciando para poder trabajar con esta diversificación de medios y también este monitoreo de cómo se comporta el costo. No necesariamente todos los medios van a tener el mismo costo, sino puede haber como diferencias y ahí viene la parte interesante del juego, cómo podemos empezar a hacer incrementabilidad en cada uno de ellos. Buenísimo. Muchas gracias, Grit. Y obviamente también depende, yo creo que mucho de las industrias, ¿no? En tu caso, al ser una fintech, pues evidentemente tienen que tomar ciertas precauciones. Y no es lo mismo una fintech que una compañía que desarrolla videojuegos, ¿no? Y aquí a lo mejor le quiero pasar el balón a Tincho y que nos dé como su opinión de cómo ellos ven o cómo empezaron estos pasos para poder diversificar y a lo mejor cómo llegaron a lograr una eficiencia que realmente hiciera sentido con sus planes y con sus objetivos. Bien, difícil hablar de primeros pasos. En mi caso, llegué a Ethermax cuando ya había una estrategia de adquisición que estaba ya muy variada, ya muy diversificada, pero claramente, como mencionaba antes, tiene que ver con gaming es especial en ese sentido, con que se busca el mayor volumen posible desde el principio. Creo que ahí las claves a la hora de buscar una red tiene que ver con, primero, tener claro, bueno, por qué se está diversificando. En nuestro caso, bueno, si buscamos mayor volumen, si esa audiencia a la que vamos a apuntar nos va a traer algo distinto de los medios que ya estamos trabajando, si queremos si es algo que queremos desarrollar de forma interna o si no tenemos suficiente equipo, tenemos que buscar algún partner que tenga, digamos, ofrezca un servicio managed para digamos, que no tener que usar recursos internos y que también que esté alineado con los objetivos que tengamos y que tengamos, digamos, la posibilidad de trasladar esos resultados y esos objetivos de forma correcta a este partner, que esté alineado. O sea, cuanto más control estemos cediendo, más importante es ese alineamiento en cuanto a los objetivos. Y sobre todo, que en todo momento no vayamos con la diversificación más allá de lo que podemos abarcar, ¿no? No tener más redes de las que podemos controlar, no tener una mezcla que se vuelve tan compleja que ya no logramos identificar correctamente qué nos está generando valor y qué no. Si llegamos a ese punto, es importante volver para atrás, reducir, ver qué cosas podés probar y realmente estar seguro de que lo que estás dejando en tu mix de canales sean todas cosas que te estén sumando valor. Fraude, se mencionaba antes, es uno de los problemas, pero hay muchos más también. Puede haber mucha superposición de dos canales, puede ser que uno esté canibalizando al otro, puede ser que uno esté mascarando un poco sus resultados y, digamos, esté en realidad apalancándose en los resultados de otra red. Y muchas veces se vuelve confuso cuando uno corre demasiado y está tratando de sumar demasiadas cosas. Muchas veces nos pasa que hay que parar, volver un par de pasos atrás y decir, bueno, no, necesito entender exactamente el valor que me está generando cada una de las cosas que hago. Gracias, Tincho. Y justo que mencionas el tema de fraude, y lo mencionaba también Pepo, que no es menor, ¿no? No es menor y más en nuestra región, en Latinoamérica. Y quisiera cambiar un poquito aquí la pregunta hacia Alejandro. ¿Cuál es su opinión de cómo se debe de mitigar ese reto que tenemos en el fraude publicitario en nuestra región, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alex, tú? ¿Cómo lo mitigan? ¿Cómo piensas que sea una forma efectiva de hacerlo? No sé si nos puedas dar tu opinión y tu perspectiva en ese tema. Yo creo que ahí como lo vería en 3 pasos, como que hay 3 componentes importantes que ayuden a mitigar eso y nos den esa confianza. Igual ustedes decían ahorita, hay distintos tipos de fraude, pero especialmente ese fraude en el cual yo le pago a un anunciante por un resultado, ya sea una instalación, una compra, y de repente se marca el evento, pero yo no veo eso en mi caja registradora, ¿no? Entonces, yo veo que lo primero sí es entender muy bien
las métricas de la plataforma con la que estoy anunciando, cómo se está atribuyendo, qué es lo que hay por detrás, como de una manera muy simple y muy directa. Lo otro es tener una plataforma de medición, obviamente pues como AppFlyer, que me ayude como a atribuir y yo muy bien como configurarla y aceitarla para que haga sentido con mi modelo de atribución. Pero una tercera verificación, yo creo que sería conectar toda esa información de las ventas o instalaciones que estoy generando con mi base de datos de la empresa, ¿no? Yo creo que es un reto quizás para los equipos de data, pero da mucha certeza cuando yo logro que la data de AppFlyer, por los IDs que AppFlyer ofrecen, yo los logro cruzar con lo que sí me está entrando en mi base de ventas de la empresa. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este cruce, creo que es una doble verificación que me puede ayudar a dar mucha certeza y de hecho detectar mucho más rápido cuál puede ser esa fuente que me está generando ese fraude, hablando únicamente de ventas. Buenísimo. Y yo creo que es un gran ejemplo y es un caso de uso relativamente fácil de poder aplicar, ¿no? Quiero cambiarle aquí el micrófono a Gris, que ella al estar en una fintech, pues evidentemente también tienen el tema fraude, prende focos rojos, ¿no? Y aparte tienen que pasar por normativas y tienen que cumplir ciertas leyes. Entonces, quería preguntarte, Gris, ¿cómo ves tú este tema de fraude publicitario? ¿Cómo lo mitigan? ¿Cómo lo pueden ustedes a lo mejor tener alguna práctica que cumpla con estas normatividades y que les ayude a ustedes a obtener los resultados obtenidos? Sí, justo con esa parte de todo lo que es el fraude, nosotros es un tema muy sensible. Pues debemos de tener, ahí es una mancuerna que debemos de trabajar mucho en la parte de tecnología, con la parte de analítica, poder entender hacia dónde se están moviendo nuestros usuarios, cómo estamos viendo los datos, qué tipo de métricas, como se mencionaba, me están arrojando cada uno de los medios y empezarnos a decir que estas métricas que están reflejando, qué nos están diciendo y poder también como hacer esta labor de entender al usuario, revisar plataformas, entender de dónde vienen estas características, cómo está la composición. Entonces también esto nos ha funcionado, por ejemplo, en el caso de AppFlyer, y hemos podido también nosotros prevenir casos de fraude, porque muchas de las veces se ve que puede ser temas de agencia o tema del medio, pero no lo podemos detectar tan a la primera, pero sí nos toca revisar reportes, nos toca entender si hay algo diferente que se está haciendo de marcación y poder atacar o dar como esos feedback a tiempo también a los medios o a las agencias, que muchas veces nos llegan, ellos no se llegan a dar cuenta, digamos, de primera mano, porque es parte de las prácticas que luego se presentan, pero también como poder tener esa sinergia de la parte analítica, tecnología y nosotros cómo estamos viendo a los usuarios que están llegando. De acuerdo. Buenísimo. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta y a lo mejor que nos den sus comentarios finales. Quiero aprovechar que tienes el micrófono, Gris, para darnos tus final remarks, como dirían, de qué entiendes ahora sobre diversificación que no conocías cuando iniciaste, ¿no? O sea, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que está hoy en día aquí y que quiere aprender más sobre eso, ¿no? Creo que los primeros consejos es quitarnos ese miedo, permitirnos hacer esta experimentación. Claro, vamos a tener ahí parámetros para poder decir cuánto es un tiempo saludable, cómo veo las métricas, pero atrevernos a hacerlo. Y ahorita que nos enfocamos mucho en el tema de temas de medios pago, pero también cómo hacer esa unión entre mis medios pago con mis medios orgánicos para poder tener esa diversificación y sentarnos y empezar a trabajar. Yo creo que uno de los consejos más importantes es marketing tiene que estar muy de cerca de analítica para poder decir qué es lo que está pasando con esa diversificación. Hace un ratito también mencionamos que es importante que se involucre el área financiera, entender hacia dónde se van yendo los números, cómo estamos empezando a ver números, acciones, ingresos. Poder tener ese mapa nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para la diversificación de medios y atrevernos. O sea, principalmente es atrevernos, tener
como mucho es la lupa de revisar números, ver qué es lo que está pasando y atrevernos a retar lo que estamos haciendo. Y si lo hacemos ahora diferente, hacia dónde podemos llevar el objetivo, los resultados de campaña. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que el retarnos, ¿no? El retar ese status quo Totalmente. es nuestra actividad, ¿no? Y quiero pasar el teléfono a Tincho, como esos comentarios finales de qué consejo le das a los que están empezando y qué a lo mejor en el camino de que es diferente, ¿no? Bien, yo creo que retomo algo que decía Alejandro al principio, que decía, quizás Google o Meta no son los que me van a dar el mejor resultado. Para mí es un lugar lógico donde arrancar, son, digamos, en lo que es advertising, las digitales son las plataformas más potentes, van a tener el mayor alcance, los mejores algoritmos, la mejor forma de optimización, pero llega un momento en que incluso si la mejor decisión estratégica termina siendo tengo que adquirir solo en esos canales, si no se probaron otros canales, esa estrategia no se puede validar. Entonces, nunca vas a saber si lo que estás haciendo está bien o es el camino correcto si no probaste otros caminos. Entonces, incluso aunque tu estrategia final o lo que más te sirva al final del día termine siendo, bueno, ir con los canales grandes y digamos, simplificar, como decíamos antes, volver pasos atrás, esa experiencia de haber hecho la validación, de haber hecho pruebas con otros canales es un refuerzo a la estrategia y es un conocimiento necesario. Lo peor que me puedo imaginar yo que me pase es que venga el CEO de la empresa y me diga, ¿por qué no estamos haciendo esto? Y yo diga, porque nunca lo probamos. Eso sin duda. Para nosotros hay que probar todo, De acuerdo. todo lo que creamos que puede generar valor, y en todo caso, si lo dejamos de lado, es que sea una decisión porque no se alineaba a nuestra estrategia y no porque no tuvimos tiempo o nos dio miedo probarlo o no nos teníamos confianza. De acuerdo. Muchas gracias por los comentarios, Tincho. Y por último, Alejandro, tocayo, si quieres darnos tu... Sí, yo creo que yo quisiera empezar por algo que mencionaba Pedro al inicio, y es que la estrategia que tengamos de diversificación y crecimiento tiene que estar muy alineada a la estrategia de la compañía, ¿no? Como que entender muy bien en qué momento está la compañía y qué métricas son importantes para la compañía. Después de ahí también es elegir como qué métricas son importantes para mí como marketer. Y yo creo que también otra cosa que aprendí con el tiempo es ser muy flexible con el tema de la atribución. No todo tiene que ser las touch, no todo tiene que ser las click. Quizás no porque yo descargue un reporte en AppFlyer que me dice que toda la mayoría de ventas se generaron por Google, quiere decir que Google hizo todo el trabajo solo. Creo que en este trabajo de diversificación, uno cuando empieza a ver más allá del número de las touch, se da cuenta que quizás, no lo sé, TikTok es un medio que te ayuda mucho a generar awareness y generar instalaciones, y quizás Google solo es un medio de cierre, ¿no? Entonces yo creo que ver como el big picture, uno se sorprendería mucho, ¿no? Si uno se sale un poquito del tema de las touch. Y empiezan a jugar con esos modelos de atribución que uno como empresa tiene que empezar a definir, y que se hacen como la medida para uno, ¿cierto? No quizás porque a una marca le sirva este modelo y esta estrategia quizás no pueda servir a mí, pues hay elementos que puedo tener, pero sí yo creo que tiene que estar, todo esto que yo haga tiene que estar muy bien alineado a la estrategia de la compañía, tomar decisiones que entren dentro de esa estrategia y a las métricas que yo como marketer vea. Recuerdo cuando recién salió TikTok con la plataforma de pauta, yo solo ofrecía el modelo de compra por impresiones, que para muchas empresas quizás no les genera valor, ¿verdad? Después sacaron un modelo donde era por clics, después por conversiones, pero yo creo que también va a depender de la marca. Entonces digo que toca ser flexibles. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Reebok y para sorpresa mía y de la empresa también, solo con campañas de awareness se generaban casi que las mismas ventas que una campaña de clics o de compras, pero por el posicionamiento que como tal tiene la marca, ¿sí? Entonces ser flexible con las métricas, experimentarlo,
va a ser como clave para no quedarnos como encasillados que únicamente el last touch es la forma más certera de medir una diversificación de medios. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias por esos comentarios. No sé si haya preguntas de la audiencia. No sé si, Noem, a lo Hay mejor nos puedes hay ayudar. algunas preguntas. Creo que una acaba de ser respondida. Justamente una de las preguntas tenía que ver con cuánto tiempo es bueno dejar, digamos, un canal, digamos, para testearlo, si lo mantenemos o no en cuanto a la performance. Leo la pregunta textual, dice, ¿cuánto tiempo es sano dejar un nuevo canal o medio correr? Y si no vemos resultados en el corto plazo, ¿es sano seguir, digamos, intentando con ese canal? Hago una recapitulación, acá tenemos a una referente de finance, de gaming y de retail. Imagino que las respuestas van a ser diversas de los tiempos. Un poco nos dijo Martín que los tiempos de gaming son mucho más rápidos, pero bueno, si los tres quieren dar un poquito su perspectiva respecto a cuánto es sano, cuánto tiempo dejar probar, digamos. Si quieren, parto yo rápidamente, me devuelvo a un mundo de startup. Yo creo que eso es relativo, eso va a depender tanto del presupuesto y el tiempo que tengamos como anunciantes como de nuestro proveedor. Muchas veces los proveedores nos piden, no sé, 4 semanas o 3 meses para que sus robots, sus algoritmos aprendan de nuestros clientes y empezar a mostrar resultados. Hay unas networks que son mucho más rápidas en empezar a mostrar resultados y también va a depender de qué les estés exigiendo a ellos. Quizás tu campaña de awareness, si haces las de clics, va a ser mucho más rápido que si vas a hacer una negociación donde, no sé, voy a tener un costo fijo por orden en mi aplicación, quizás el robot se va a tomar mucho más tiempo pero ese tiempo, en lo que yo he aprendido, es bueno llegar como a un acuerdo con el anunciante con el que voy a probar, ¿cierto? Con mi proveedor, con mi aliado, y ver qué tanto nos puede costar y qué resultados podemos esperar después de ese tiempo. O sea, yo he tenido experimentos de 6 meses hasta que los robots aprenden, como he tenido experimentos de 2 semanas, pero va a depender mucho de los modelos de compras y el objetivo por el cual yo esté negociando. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría sumar, en el caso de nosotros, en los medios nuevos que hemos ido sumando periodos en la categoría de fintech, nos han servido periodos de 3, 5 meses, pero también es como esta parte, como en la proyección del medio, qué es el resultado que yo estaba esperando. ¿Qué optimización en ese trayecto de tiempo podemos ir validando cómo se mueve ese indicador, avanza, no avanza, qué es lo que está, cómo se está trabajando la plataforma, también por ese lado, y ver qué papel empieza a jugar en tu mix de medios, porque no muchas de las veces va a ser un medio de acompañamiento el que está sumando y es otro el que está cerrando ese registro, esa acción. Y ahí es también lo que te puede servir como entender, ¿lo dejo o no dejo este medio? Puede ser este medio de asistencia, me funciona en el momento que estoy viviendo, digamos, y hacia dónde quiero llevar mi mix de medios, o lo tengo que retirar, y qué tanto me permite hacer optimizaciones, y cómo es esa respuesta en tiempo de optimizaciones. También es como parte de los tips que puedo tomar en la parte de implementación de nuevos medios. Perfecto, muchas gracias, Gris. Y Tincho, por último, si nos quieres dar tu... Sí, obviamente como mencionaba Noelia, los tiempos de gaming suelen ser bastante más rápidos, o sea, solemos tomar las decisiones bastante más rápido. Igualmente rescato lo que decía Grisel, hay que tomarse un tiempo para entender, más allá de lo que es atribución directa, cuál es el impacto general de estar corriendo un nuevo medio. Pero en el caso nuestro, donde es performance digamos, de respuesta directa, donde si el usuario si no están instalando, o sea, si no se ven los resultados directos, es muy difícil que eso pueda cambiar. Eso nos obliga a, obviamente, tomar decisiones más rápidas. Sí rescato que muchas veces se genera hay una cuestión operativa de que lleva tiempo, obviamente, muchas veces traer una nueva plataforma, una nueva red al mix lleva tiempo de acordar una IO, de poder generar los creativos, de, digamos, hacer una bajada del plan.
muchas veces de aprender a manejar una plataforma, y después está el pain de tener que cortarlo y que todo ese trabajo se vaya a la basura. Es un riesgo necesario también. Hay que, digamos, si algo claramente no funciona, y ahí tenemos que basar toda esa observación que mencionaban tanto Alejandro como Grisel, pero también la experiencia de uno de trabajar con varias redes y ves, esto no va para ningún lado, no hay que dejar correr más tiempo del necesario cuando algo claramente no está funcionando. Y estirarlo simplemente porque nos costó mucho implementarlo. Es tiempo, es plata, es pérdida para la empresa, y no tomarla, o sea, parte de nuestra responsabilidad también es tomar esas decisiones con la velocidad suficiente para ahorrarle plata y tiempo a la empresa. Así que, nada, cuando uno sabe que algo no funciona, no dudar en ejecutarlo y cortarlo y pasar a otra cosa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos pasados un poco de tiempo. La verdad es que, bueno, Pedro se tuvo que retirar. Muchas gracias por esta primera etapa con él, y esto era lo más rico para mí también de todo este webinar, que puedan ustedes acercar casos reales de industrias tan diversas y que puedan dar su perspectiva de este desafío y de estos a veces como miedos e inseguridades que uno tiene al momento de diversificar. Quiero agradecer a todos los asistentes, fueron muchos y aguantaron bastante hasta el final. En Argentina ya son casi 3:30 de la tarde, así que algunos pasaron acá sus almuerzos con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos, Alejandro por dos, Grisel y Martín. Solamente voy a dejar para todos los asistentes y los que tengan un mobile a mano, que puedan ver este último slide. Guárdenme, que quiero compartirle nuestra universidad. No lo estoy teniendo a mano. Para todos los que estén asistiendo y quieran saber más, no solamente obviamente de medición y de AppFlyer en sí, sino en general del ecosistema y de cómo tomar todas estas decisiones y cómo empezar a diversificar sin miedos y sin inseguridades, nosotros tenemos un ciclo que sale todos los meses, es nuestra universidad AppFlyer, pueden terminar con la certificación de AppFlyer, así que nada, les dejo acá el código QR que ya está tan diversificado como hablamos, para que se puedan inscribir en esta universidad, y a los que ya fueron nuestros egresados, que son más de 700, felicitaciones, y bueno, los esperamos próximamente en algún otro webinar con alguna temática interesante. Muchas gracias a todos por participar. Esto está siendo grabado, así que los que se tuvieron que retirar antes o algo, vamos a estar acercándole la grabación completa. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas. Que tengan un lindo día.